invitarles a ponerse en pie para buscar la palabra en Jueces capítulo 5, versículo 7. Gloria al que vive para siempre. Jueces está en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Jueces capítulo 5, versículo 7. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Gloria al que vive para siempre. Santo y maravilloso tú eres, Señor. Santo. Nuestras almas te alaban, oh Dios. Nuestras almas te glorifican, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, aleluya, por tu pueblo que estamos congregados en este lugar. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, con hambre y con sed de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Oh, háblanos en esta mañana, Dios. Háblanos en esta mañana, Dios. Oh, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Nuestras almas te alaban, Señor. Prepara nuestros corazones esta mañana para recibir tu palabra. Oh, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que nuestra mente esté receptiva, oh Dios, para recibir tu palabra. Echa fuera toda preocupación. Echa fuera en esta hora, Señor del cielo, toda enfermedad, Dios. Oh Padre Santo, que tu palabra en esta mañana pueda caer en terreno fértil, Dios. Y que podamos ser hacedores de esta palabra, Dios del cielo. Es una palabra, Señor amado, que nos ha de demandar como iglesia, Padre. Oh mi Dios, que la podamos entender, que la podamos atesorar, mi Dios, con palabras en mis labios. Que tu palabra pueda salir de una manera sencilla, mi Dios, pero con profundidad, Padre. Oh Señor, gracias te doy, Señor. Gracias te doy. La palabra en Jueces capítulo 5, versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Aleluya. Me levanté como madre en Israel. Gracias, Señor, por esta palabra. Pueden sentarse, amados. Aleluya. El tema de esta mañana es: para esta hora te está llamando el Señor. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos, bueno, los jóvenes tal vez lo conocen en las programaciones antiguas, pero para los años 70 se hizo bien famoso ese programa de la Mujer Maravilla. ¿Cuántos se acuerdan? Era una mujer inteligente, una mujer bella, una mujer profesional, que de momento ella estaba en su oficina y de momento cuando venía una injusticia, venía el enemigo, ella daba 2 o 3 vueltitas y ese vestuario de oficina, de profesional, se iba y entonces tomaba un vestido de heroína y allí con aquel látigo hacía justicia al oprimido. Cuando leía esta historia, es la primera vez que predico sobre Débora, a pesar de que mi hija le puse el nombre de Débora. Después de muchos años vengo a predicar de esta porción, pero fue la porción que el Señor puso en mi corazón. Mientras meditaba en esta porción de la palabra, pudiéramos decir que Débora era la Mujer Maravilla de aquel entonces. Débora tenía un sinnúmero de virtudes extraordinarias. Fue la primera y única juez de Israel. Ella fue profetisa, fue gobernadora, jueza,
poeta, porque lo vemos en este capítulo 5, compuso un cántico, y no solamente lo compuso, sino que también fue cantante, lo cantó. O sea que vemos que Débora fue una mujer que trascendió los tiempos. O sea que ella, a través de la Biblia, vemos que hubo varias mujeres que Dios escogió para que ejercieran posiciones de liderazgo nacional, como fue Esther, y Débora fue una de ellas. Vemos a través de esta historia cómo el Señor no hace acepción de personas, porque para aquel entonces, para aquel tiempo donde la mujer estaba tan limitada en sus funciones, donde estaba tan limitada en sus posiciones de ejercer cierta autoridad, Dios llamó a una mujer para que tomara una posición bien importante dentro del pueblo de Israel. Y fue el de gobernadora, fue el de profetisa y el de jueza. La historia en el capítulo 4 nos muestra que Débora se sentaba bajo una palmera y allí venía el pueblo de Israel y traía sus problemas. Y como ella se sentaba en aquella palmera, no se sentaba a tomar aire, sino se sentaba a buscar la presencia del Señor. Allí Dios le daba revelación y ella le daba al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Le daba dirección de parte del Señor. O sea que Dios no hace acepción de personas. Que todo aquel que le busca, le halla, si de todo corazón le busca. Todo aquel que tiene en su corazón una buena actitud, una buena disposición para que Dios le utilice, Dios lo ha de llamar. Porque Dios lo hizo con Débora, lo hará con cualquier creyente, no importando la edad, no importando el sexo, no importando la posición social que tenga esa persona. Si quieres, si anhela que Dios lo utilice para la gloria y la honra de su nombre, Dios lo ha de hacer. Dios sigue rompiendo los paradigmas y los esquemas que tal vez los hombres en la sociedad se ponen. Y Débora es un ejemplo de esto. Débora nos recuerda que como iglesia nosotros tenemos que cumplir con una misión. Nosotros tenemos que cumplir con un ministerio, con un propósito. Y que no podemos tener excusas, porque Dios en el momento dado nos ha de pedir cuentas a cada uno de nosotros por el llamado, por lo que ha colocado, por el don que ha colocado en nuestras manos. Él nos ha de pedir cuentas por ello. Sí, que Débora, a pesar, dice también que ella era esposa, su esposo se llamaba Lapidot, o sea que ella tenía una responsabilidad con su familia, como madre, como esposa. Pero no pese a todas las responsabilidades que ella tenía, ella tuvo esa capacidad, esa virtud, esa disposición de querer que Dios la utilizara para la gloria y la honra de su nombre. Yo no sé en esta mañana cuál es la excusa que nosotros le hemos de poner, le hemos de dar al Señor cuando Dios nos llame a cuenta. Porque un día el Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir: el talento que yo te di, que tú hiciste con él. Pero en esta mañana, a través de esta palabra, quiero crearte conciencia que el Señor nos ha llamado para esta hora. Así como Dios llamó a Débora para que le sirviera a su nación en un momento particular de la historia, y que ella no presentó excusa alguna, ni que era mujer, que la iban a tener en poco, ni que era esposa, ni que era madre, sino que ella con mucha disposición hizo lo que el Señor le mandó a hacer y Dios le dio la victoria. Así que nosotros como iglesia no hemos de tener excusa, no hemos de justificarnos no hay razón alguna para justificarnos de dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Lo que tenemos es que comenzar a buscar al Señor, llenarnos de su presencia, para que nosotros podamos dejar huellas imborrables por donde nosotros estamos pasando. Dios sabía que teníamos que ganarnos la vida para el sustento diario, que teníamos que trabajar, pero aún así llamó a su pueblo. Dios sabía que nosotros teníamos que realizar, y sabe que tenemos que realizar funciones como madres, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como estudiantes, como empleados en una compañía, pero aún así nos ha llamado. Dios sabe que como seres humanos nos desanimamos, nos cansamos, bajamos en ocasiones nuestros brazos, pero
pero aún así Dios nos ha llamado. Dios sabe que como seres humanos nos enfermamos, estamos expuestos a tantas bacterias, a tantos virus, pero aún así Dios nos ha llamado. Dios sabe que en momentos dados atravesamos por estrechez económica, por problemas familiares, por problemas personales, por problemas emocionales, pero aún así Dios nos ha llamado. El Señor nos conoce, amados. Para el Señor no hay excusa, gloria al Señor, que tengamos para evitar el hacer lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. No podemos decir, deja que crezcan mis hijos, deja que yo me retire del trabajo, deja que yo termine la universidad y tenga un título universitario en mis manos, deja que se resuelvan estos problemas familiares con mis hijos para yo poder comenzar a hacer lo que tú me has llamado. No, amado, tenemos que estar conscientes que el tiempo pasa aceleradamente y que miren, un abrir y cerrar de ojos nuestra vida se pasa. No sabemos cuándo le hemos de dar cuenta a nuestro Dios, cuándo vamos a partir de este mundo, porque la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es por eso que como iglesia, que como pueblo, que como creyentes tenemos que crear conciencia de que para este tiempo Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado para que realicemos una labor en el futuro, es en el aquí y el ahora del Señor. Aleluya. Débora comprendió claramente cuál había sido su llamado. Débora comprendió que el Señor la había llamado para ese tiempo. Ella no se excusó, ella no dijo, Señor, pero es que a las mujeres nos tienen en poco. Es que las funciones de la mujer en este tiempo que me ha tocado vivir está tan limitada. Primero liberta, quita tal vez esos paradigmas, rompe ese modelo, ese marco que tiene la sociedad de la mujer para yo poder trabajar para ti. No, Débora fue una mujer que trascendió los tiempos, que ella entendió que ella para ese tiempo era que Dios la había llamado y estuvo dispuesta a pagar el precio para realizar lo que Dios le había mandado hacer. Yo no sé lo que Dios te ha mandado hacer a ti, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito y una misión particular. Aunque Dios nos ha dado a cada uno la gran comisión, pero dentro de esa gran comisión, como nosotros hemos de cumplir con ese llamado, con ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, eso es algo que es particular de cada uno de nosotros. Así que, amado, tenemos que entender que es para este tiempo, que en medio de tu trabajo no tienes que esperar a retirarte, porque en medio de tu trabajo Dios quiere hacer la diferencia, aleluya, contigo allí. Que en medio de la universidad, en medio de la escuela, en medio del lugar de estudio, de trabajo, en medio del campo laboral, allí Dios quiere levantar la antorcha del Evangelio. Allí Dios quiere utilizarte para la gloria y la honra del Señor. En medio de tu familia, en medio del debacle que tal vez el enemigo en momentos dados de tormenta que el enemigo levanta, en medio de nuestra familia, allí Dios quiere levantar el Evangelio, la bandera de su presencia. Aleluya, allí Dios te quiere usar. Por eso no es tiempo de nosotros sentarnos, de nosotros inactivarnos, sino es tiempo de que como iglesia creemos conciencia de que este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo sumamente difícil, es un tiempo sumamente peligroso, pero es nuestro tiempo y no podemos cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos para no escuchar la voz de lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Este es el tiempo de que como iglesia tenemos que levantarnos y hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Aleluya. Este es el tiempo que Dios está convocando a los suyos para que se levanten, para que hagan lo que el Señor les ha mandado hacer. No es el tiempo de nosotros tomar miedo, no es el tiempo de lamentarnos cuando escuchamos las noticias, cuando leemos los periódicos, que muchos nos lamentamos por lo que está ocurriendo, pero amado, es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos firmes y hagamos lo que el Señor nos está mandando a hacer. Aleluya. La condición de Israel en el tiempo de Débora, cuando leemos el capítulo 4, era una condición
sumamente angustiosa. Dice la palabra que estaban en desolación. Los enemigos que se habían levantado eran terribles. Estaban haciendo estragos con el pueblo de Israel. Mientras yo escudriñaba la palabra, yo decía, pero si es que esto se parece a lo que estamos enfrentando nosotros en nuestro Puerto Rico, yo sé que en todo el mundo está sucediendo esto. Mientras en el cántico de Débora, allí Débora, a modo de alabanza, primeramente expresa cómo estaba la condición del pueblo de Israel. El país no tenía comercio, porque los mercaderes no se atrevían a transitar por los caminos reales. No se atrevían a viajar por los caminos, por la amenaza que había, porque se había levantado el rey Jabín y el ejército de Císara para hacerle la guerra al pueblo de Israel. Era un pueblo sumamente numeroso, era un pueblo poderoso, que tenía armas preparadas, de las cuales ellos no tenían las mismas armas. Ellos tenían, dice la palabra, que menciona que tenían 900 carros de guerra, que era como decir los tanques de hoy en día. O sea, el pueblo de Israel estaba amedrentado, estaba asustado, estaba temeroso, a tal extremo que en las aldeas, en los campos, dice la palabra, que aquella gente, aquellos agricultores, dejaron la agricultura y se fueron a las ciudades de Israel, en los lugares donde estaban amuralladas, para ellos protegerse de aquellos bandidos, de aquellos enemigos que venían a hacerle oprobio, que no solamente los lastimaban, los mataban, sino que les robaban lo que ellos sembraban. El año pasado yo escuché aquí en Puerto Rico que estaban robándose plátanos, ¿verdad? Y siembra de la gente. Y mientras yo meditaba en esta palabra, yo decía, wow, la gente tenía miedo a salir por causa de que los enemigos salían. Y en este tiempo la gente lo que está mencionando y hablando es que mira, ya los expresos, las carreteras son tierra de nadie, son tierra del enemigo. A veces uno va para un lugar y no sabe si va a llegar, porque allí se levanta una balacera y allí el menos culpa que tenía le quitan la vida. O sea que vemos que nuestro Puerto Rico también está pasando por lo que estaba pasando esta gente de Israel. Dice la palabra que no había administración de justicia, porque en la justicia en la ciudad, en Jerusalén, para tiempos bíblicos, los ancianos se reunían en las puertas de la ciudad y allí era que tomaban la justicia, hacían la administración de la justicia, hacían juicio y tomaban decisiones que eran sumamente importantes. Pero a causa de que los enemigos estaban tan cercanos y lo que estaban vigilando era la puerta para entrar y tomar posesión y destruir al pueblo de Israel, ellos no podían reunirse en las puertas. E incluso cuando salían fuera de las puertas, que iban a los pozos a buscar agua, allí ellos eran presos de los arqueros, que los enemigos estaban por allí esperando para quitarles la vida. O sea que la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel en el tiempo de Débora era una situación de opresión completa. Y dice la palabra que no habían pasado ni 1 ni 2 años, sino que 20 años ya habían transcurrido, donde este pueblo estaba siendo oprimido, aleluya, por el pueblo enemigo de Císara. Gloria al Señor. Las causas de esa miseria, de esa opresión, nos lo dice la palabra de una manera bien específica. En el versículo 8 nos dice que ellos fueron, la causa fue porque ellos abandonaron a Dios y cogieron nuevos dioses. Gloria al Señor. O sea que eso es lo que hace cuando el pueblo le da la espalda a Dios. El enemigo toma ventaja, toma el territorio que le pertenecía a los hijos de Dios. El enemigo poco a poco va tomando ventaja, y eso va a evitar que la iglesia, que el pueblo pueda continuar hacia adelante y vivir vidas victoriosas como el Señor quiere. La palabra nos dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Bienaventurado, dichoso la nación, aleluya. Puerto Rico es la isla del Cordero. Gloria al Señor. Dichosa la nación que cuando que puede levantar la bandera del Evangelio en su isla. Dichosa la nación
nación, la isla, el territorio, que los líderes, cuando tienen que tomar decisiones, sean líderes gobernantes, líderes que están en autoridad, pueden ir y buscar la presencia del Señor y ver y buscar a ver qué es lo que Dios quiere, y no consultan a divinas y pitonizas. Bienaventurado la nación, gloria al Señor, que a lo bueno le dicen bueno y a lo malo le dicen malo. Aleluya. Pero cuando el pueblo, como hizo el pueblo de Israel, le da la espalda al Señor, entonces la bienaventuranza se torna, gloria al Señor, en dolor, en opresión. Eso fue lo que le pasó a este pueblo, que comenzaron a lo bueno decirle malo y a lo malo bueno. Le dieron la espalda a Dios verdadero, al Dios que le había hecho tantas cosas hermosas por ellos, los había salvado, los había libertado de la opresión de Egipto, les había dado un territorio especial donde fluía leche y miel, pero ellos se fueron en pos de otros nuevos dioses. Aleluya. Así que como en este tiempo vemos, gloria al Señor, cuando las naciones comienzan a levantarse y a decir a lo moral, a lo inmoral le dicen que está bueno, a lo que es malo le dicen bueno, como el aborto, la eutanasia, la prostitución, la pornografía. Cuando comienzan a decir a todas esas cosas buenas, ahí entonces, gloria al Señor, la miseria y la opresión empieza a tomar ventaja en nuestra sociedad. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y eso es lo que estamos viendo a través de la historia de nuestro Puerto Rico y a través de la historia de todas las naciones. Cuando la nación le da la espalda al Señor en términos generales, porque siempre hay un remanente fiel, siempre hay un remanente que busca al Señor, pero cuando la gran mayoría, cuando los líderes, cuando los que se supone que den una dirección, que levanten leyes que sean cónsonos con la palabra, están levantando leyes que están denigrando la persona, que están denigrando, le están quitando autoridad a los padres, quieren desarticular lo que es la familia. Entonces viene la opresión, entonces que viene la crisis que estamos viendo en medio de nuestro Puerto Rico. Ahí es que vemos cómo el enemigo comienza a tomar territorio, cómo el enemigo comienza a tomar, aleluya, ventaja en medio de nuestras ciudades. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel llegó el momento que, como ellos dejaron al Dios de Israel, el Dios que había hecho grandes proezas, y comenzaron a adorar los dioses de sus enemigos, esos ídolos que no pueden hacer nada por ellos. Entonces el enemigo fue tomando ventaja a tal extremo que ya los tenía, miren, enjaulados. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, pero si en Puerto Rico estamos viviendo presos en nuestras casas están llenas de rejas, los maleantes están sueltos y la gente buena está encerrada en sus casas con miedo, con temor. Dice la palabra que esta gente ya la paz se la había quitado, ya no tenían paz en sus corazones. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque el enemigo estaba haciendo escarnios con ellos. ¿Y cómo es posible que una gente que Dios les había libertado, que Dios había hecho grandes cosas con ellos, que Dios les había prometido, gloria al Señor, que ellos iban a estar siempre arriba, que no iban a hacer cola? ¿Cómo es posible que estuviesen tan oprimidos? ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda al Señor y se habían levantado, gloria al Señor, se habían ido en pos de otros dioses. Aleluya. Nosotros no podemos negar como iglesia la realidad que existe un mundo espiritual. Dice la palabra que no podemos estar como si el enemigo no existiera. Nosotros le damos gloria y honra a nuestro Dios y adoramos a nuestro Dios, pero aunque tal vez en nuestros labios no estemos de continuo mencionando al enemigo, a Satanás y los demonios, son una realidad y están operando en los aires. Satanás es el príncipe de este mundo, y tenemos que entender que ellos están bien organizados, tienen una jerarquía. Y si la iglesia como iglesia no nos organizamos a orar, a clamar, si como iglesia retrocedemos, si comenzamos a dejar de orar, si como iglesia retrocedemos y dejamos de escudriñar la palabra, si como iglesia retrocedemos y dejamos de congregarnos, si como iglesia retrocedemos y dejamos de profetizar la palabra, de hablar lo que Dios nos ha
entonces el enemigo va a tomar el territorio. El enemigo va a tomar ventaja, gloria al Señor, de nuestros lugares, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, gloria al que vive para siempre, como lo hizo con el pueblo de Israel. Así que, amado, tenemos que entender que como iglesia tenemos una posición sumamente importante en este siglo XXI, y que para esta hora Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros nos ha llamado porque somos gente diferente. Dice la palabra que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido de Dios. Aleluya. Alabado el que vive para siempre. Los gobernantes, la policía se reúnen, están preocupados por la ola de violencia que está imperando en nuestro país, amado. Pero ¿saben una cosa? Nosotros, la iglesia, somos los que estamos llamados a reunirnos, a orar, a clamar, a interceder. Dice la palabra que si dos aquí en la tierra se unen y se ponen de acuerdo para atar, aleluya, en la tierra, será atado en los cielos. Que si nos ponemos de acuerdo aquí para desatar, será desatado, aleluya. Que como iglesia nosotros tenemos una función sumamente importante que realizar. Oh, gloria al que vive para siempre. Quiera Dios que en esta mañana creemos conciencia de que como iglesia tenemos un valor, que como iglesia hay muchas, tal vez hay muchas instituciones en el gobierno que están para beneficio de la sociedad, pero la iglesia, la amada de Jesucristo, la que Él la compró con precio de sangre, es la llamada a alumbrar en medio de estas tinieblas tan terribles que se han levantado y que están, gloria al Señor, en medio de nuestra sociedad. Oh, iglesia, tenemos, aleluya, que entender que Dios un día nos ha de pedir cuentas. Y mientras escudriñaba la palabra, dice que Débora se levantó. Luego en el versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Si la gente se fue corriendo. Hay gente que está saliendo de Puerto Rico, que está huyendo de Puerto Rico porque la violencia está terrible. Pero amado, es que allá también está malo. Pero vemos, ¿verdad? Cómo las aldeas quedaron desoladas porque aquella gente le tomaron miedo a aquel ejército. Estaban decaídos moralmente, espiritualmente, porque se habían alejado del Señor. Pero había una mujer, gloria al Señor, que dijo: yo me levantaré hasta que yo, Débora. O sea que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, pero eso no iba a quedarse ahí. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. O es que el Señor está llamando a su iglesia para que se levante como madres y padres espirituales en este tiempo, aleluya. La iglesia del Señor es la que está llamada a ser madre espiritual. Padre espiritual, ¿para que qué? Para que entonces esta hora que se está levantando, que esa gente que está haciendo la maldad puedan conocer a Cristo, que la luz del Evangelio pueda brillar a ellos. Cuando la palabra habla de levantar, no es que físicamente Débora estuviese sentada, sino que habla de una disposición de espíritu, de una actitud, gloria al Señor. Porque cuando nosotros estamos decaídos emocional, espiritualmente estamos decaídos, amado, no podemos seguir hacia adelante. Nos quedamos inactivos, nos quedamos sin ningún tipo de propósito, sin agenda. Estamos con las manos paralizadas, viendo lo que nos está aconteciendo a nuestro alrededor, en nuestro frente, y no hacemos nada por ello. Somos simplemente espectadores. Pero Dios quiere que su pueblo se levante como padres y madres espirituales en este tiempo, para que no seamos espectadores, sino para que hagamos la diferencia, para que accionemos en la esfera espiritual como Dios nos está llamando a cuenta en esta hora. Débora se levantó. Débora dijo: ya basta del abuso que tiene Sísara, basta del abuso y de la opresión, basta ya de las muertes, gloria al Señor.
que era el capitán del ejército de Israel, y le dio instrucciones a él para que tomara porque Dios le dijo: mira, es tiempo ya de que le hagan frente al enemigo, es tiempo que le hagan frente al enemigo, ya se acabó el oprobio, ya se acabó el abuso, gloria al Señor, es tiempo que le den, que le hagan frente, gloria al Señor. Y entonces Débora, bien entusiasmada, llama a Barak, y Barak, un hombre, un militar, estaba temeroso, estaba asustado. Mira, le dijo: no, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Porque este hombre veía que Débora tenía algo diferente. Porque Débora buscaba la presencia del Señor. Porque Débora buscaba dirección de Dios. Y eso es la que hace la diferencia. Nosotros, ustedes saben lo que a nosotros nos causa miedo y temor. Ese temor y el miedo comienza a desarrollarse en nosotros cuando nosotros desviamos la mirada del Señor y comenzamos a ponerla en el problema. Comenzamos a poner la gloria al Señor en la situación, en la adversidad, en la tormenta, en la crisis, y tal vez echamos a un lado, nos desenfocamos de lo que el Señor puede hacer. Ahí comienza entonces el temor, el miedo a apoderarse de nosotros, aleluya. Pero es tiempo que como iglesia entendamos que Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin, aleluya, y que Él es el que pelea nuestras batallas, aleluya, y que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo, aleluya. Oh amado, enfrentamos situaciones, enfrentamos problemas, enfrentamos tormentas, enfrentamos crisis, pero aún en medio de todas esas crisis, de todos esos problemas, el llamado de Dios continúa en pie. Pablo en dos ocasiones oró al Señor. El apóstol, un hombre de Dios que trabajó de una manera extraordinaria para Dios, oró por su aguijón porque tenía una enfermedad en su cuerpo, y el Señor le dijo: bástate mi gracia. O sea, mira, sigue hacia adelante haciendo lo que tienes que hacer, porque con eso vas a morir. Y el Señor no le quitó el aguijón. A veces nosotros, amados, el Señor, pues vienen cosas a nuestra vida y eso lo ponemos de excusa para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero Dios quiere que nosotros, en medio de nuestras situaciones que enfrentamos día a día, podamos continuar hacia adelante, entendiendo que para este tiempo Dios ha llamado a la iglesia para que podamos alumbrar, para que podamos levantar la bandera del Evangelio, para que podamos ministrarle a aquellas vidas que están en necesidad. El Señor nos ha llamado con el ministerio de la reconciliación. Tenemos, amado, en nuestras manos una grande responsabilidad. Y saben una cosa, que para este tiempo Dios nos está llamando. Cuando me dieron las credenciales, mi pastor Ismael me decía: Nancy, donde quiera que te inviten a predicar, tú no mires nombre ni apellido de la iglesia. Tú no mires si es de Dios o no es de Dios en términos de que tú no mires en términos de nombres, porque sabemos que hay falsas doctrinas. Si te invitan a predicar a un lugar donde hay falsa doctrina, y si Dios te abre esa puerta, tú entras ahí y predica, porque con algún propósito Dios te ha abierto esa puerta. Así que mantén siempre eso en tu mente y en tu corazón. En la semana pasada, mientras veía televisión en el Canal 2, escuché de esta muchacha Taina Norris, esta muchacha que hace poco, ella ante el público, ¿verdad?, ante todo Puerto Rico, dijo que tenía el HIV positivo. Ella se convirtió al Señor, le está sirviendo de una manera preciosa, pero fíjense que ella no le ha dicho al Señor: Señor, hasta que tú no me sanes, yo no voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Ella ha entendido y ha comprendido que para esta hora Dios la ha llamado, y que en medio de su situación personal, que en momentos dados, esa condición, en momentos dados la persona está en perfecta salud, pero de momento decae y cae al hospital porque tiene sus defensas bajitas. Pero en medio de todo eso, ella ha entendido que Dios la ha llamado. Y lo que me llama la atención fue que cómo Dios le abrió una puerta
para ella predicar en una discoteca gay en Semana Santa. Meditaba yo en esto y le daba gloria y honra a Dios y le decía, si los religiosos de los tiempos de Jesús vieran esto, se indignaban y decían que ella era una hija del enemigo. Pero yo le doy gloria al Señor por ella, porque ella ha entendido que para este tiempo Dios la ha llamado y que Dios nos ha llamado para ir a los enfermos, porque el sano no tiene necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médicos son los enfermos. Cuando Jesucristo anduvo en su ministerio, cuando él entró en la casa de Simón el leproso y estaba comiendo allí con los pecadores, aquellos religiosos decían, este como que no es no es quien dice ser, porque mira, si supiera con los que está comiendo con esos pecadores. Oh, amado, para eso Dios nos llamó. El Señor nos llamó para que nosotros fuéramos a buscar a aquellos que estaban en necesidad. Aleluya. Y que le habláramos del Evangelio de Jesucristo. Y yo me gozaba, amado, porque enseñaron gran parte del mensaje que ella dio allí. Y fue un mensaje completo, un mensaje cristocéntrico, un mensaje donde ella le decía a aquel grupo de hombres que estaban allí que sin fe no hay, que sin Jesús no hay esperanza ni salvación, que ellos estaban vacíos, que así como ellos estaban, un día ella estuvo vacía, sin fe y sin esperanza. El testimonio de ella, por una hora ya ganaba $1000 exponiendo su cuerpo en bikini, y ahora ella había tenido un encuentro con el Señor, pero ella se sentía vacía, gloria al Señor, en medio de su caminar, de su trabajo secularmente, hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y allí ella estaba predicando el Evangelio a aquella gente, y hombres levantaron la mano. Yo sé, amado, que si Dios le abrió aquella puerta a esta hija de Dios para que predicara el Evangelio en aquel lugar, es porque Dios tenía un propósito en aquel lugar. Alguna vida Dios va a restaurar en aquel lugar. Alguna vida Dios va a libertar y va a levantar para predicar el Evangelio de Jesucristo a esa población en particular. Aleluya. Oh, amado, porque los moldes, los paradigmas, Dios los está rompiendo. Dios quiere que su iglesia tengamos una visión amplia. Aleluya. Porque Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que entender y comprender, aleluya, que tenemos que ir, aleluya, por todo lugar a hablar el Evangelio. Lo que tenemos es que hablar y decir, mira, esto es pecado, esto no le agrada a Dios, tienes que dejar esto, tienes que recibir a Jesucristo como el Salvador de tu alma, y Jesucristo comienza, oh gloria al Señor, un mover especial, y comienzas a dejar todo aquello que al Señor no le agrada. Y allí estaba Débora haciendo la diferencia en medio de aquella nación, como profetisa, como jueza. Dijo, bueno, pues si tú dices que yo tengo que ir contigo y acompañarte, pues aquí vamos, porque se acabó el abuso de esta gente. Y se fue con ellos, pero le dijo, pero ¿sabes una cosa? Que la victoria va a estar en manos de una mujer. O sea, que tú no te vas a llevar la gloria de esta victoria. Y así mismo fue, amado. Ellos tuvieron una victoria extraordinaria, porque es que cuando Dios nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos disponemos a levantarnos con una actitud, una buena actitud, una disposición, estar dispuestos y disponibles para el Señor, Dios nos va a honrar, porque ninguna batalla se ha logrado, se ha ganado uno sentado esperando, gloria al Señor. Así que, amado, tenemos que seguir hacia adelante. En la Biblia, cuando leemos la palabra levántate, aparece en un sinnúmero de veces. Es señal de que algo poderoso, de que algo nuevo, extraordinario va a ocurrir. Lo vemos en la historia del hijo pródigo. Luego que él le pidió la herencia a su padre, él se fue y gastó en rameras todo lo que tenía con sus amigos, y llegó el momento que se quedó sin nada, y estaba allí apacentando unos cerdos y deseaba comer de la comida de los cerdos. Pero dice la palabra que cuando él volvió en sí, dice la palabra que él se levantó, amado, y dice, volveré a la casa de mi padre. Oh, amado, él reflexionó, él cambió su actitud, su disposición. Aunque él estaba arrastrado en lo más último, que tal vez los judíos están trabajando con unos cerdos,
era lo último para los judíos. Dice la palabra que él volvió en sí, se levantó. Su disposición, su actitud cambió. Él reconoció que el Padre era un Padre amoroso, era un Padre bondadoso. Y dice la palabra que cuando lo vio de lejos, el Padre vino donde él, le abrió sus ojos, y le abrió sus brazos y le recibió. Oh amado, para nosotros levantarnos tenemos que cambiar nuestra actitud de desánimo, de derrota, de que no se puede, de que no lo voy a lograr, de que yo no estoy preparado, no estoy preparada. La realidad es que ninguno de nosotros estamos preparados para cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando los que han estudiado, por ejemplo, cuando yo fui a estudié enfermería, que me dieron para yo la teoría de cómo uno pone el suero, pues luego tuve que practicar hasta que tuve, ¿verdad? Desarrollé esa expertise para entonces poner suero, sacar sangre. Pero en la obra del Señor no es lo mismo, porque cuando nosotros decimos que no estamos preparados, eso es algo positivo, en términos de que estamos reconociendo que dependemos de Dios. En la obra de Dios siempre, pero siempre tenemos que depender de Dios. Aleluya. No importa si has tomado los institutos, si te has preparado, si tienes credenciales, siempre tenemos que estar dependiendo de Dios. Siempre que yo me paro aquí, gloria al Señor, yo entiendo y comprendo que por mi propia sabiduría, por mis propias fuerzas, yo no podría. Esto es gracias al Señor amado. Así que no hay excusa, no podemos decir no estoy preparado. Es que Dios es el que prepara, Dios es el que capacita, Dios es el que da la gracia, Dios es el que ministra. Gloria al Señor, aleluya. Aquella gente de Israel, los enemigos de Israel, Dios los turbó y hasta utilizó el ambiente, el clima para turbarlos, y ellos pudieron obtener la victoria. Amado, Dios utiliza lo que tenga que utilizar para darnos la victoria, siempre y cuando nosotros estemos en pie de lucha. Cuando estudiamos la porción de la historia de Nehemías, encontramos que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, aquella gente estaba viviendo bajo los escombros, de una manera pasiva, de una manera resignada. Y Nehemías estaba tan dolido porque aquellas murallas estaban derribadas. Ellos estaban a la merced del enemigo. Como así hay tanta gente cristiana que sus murallas espirituales están decaídas, las han dejado caer y están a la merced del enemigo, amado. Entonces dice la palabra que Nehemías fue y miró, y entonces hizo en su mente, gloria al Señor, hizo en su mente, ¿verdad?, una visión, estableció una visión y le habló al pueblo de la visión que él tenía para levantar aquellas murallas. Y aquí el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Aleluya. Aquel espíritu de resignación, aquel espíritu de pasividad, aquel espíritu de ay bendito, mira cómo está nuestro pueblo, mira cómo están las murallas, están viviendo bajo los escombros, están viviendo, las puertas de la ciudad estaban quemadas. Aquello se acabó gracias a que un hombre se levantó, aleluya, y proyectó una gran visión de Dios, y el pueblo, dice la palabra, que en 52 días se acabó aquella obra, la pudieron hacer. Tanto tiempo que habían estado aquellos escombros allí, tanto tiempo que aquellas puertas habían estado quemadas, pero gracias a un hombre de Dios que se dignó a levantarse, aleluya, que tuvo una visión amplia, que sabía que Dios le iba a honrar, que Dios le iba a ayudar, aunque sus enemigos, Sanballat, Tobías, se levantaban, se reían de él, aleluya, decían: mira, tú estás levantando esa muralla, y si viene una zorra te la va a tumbar. Oh, gloria al Señor, porque el enemigo eso es lo que hace. El enemigo lo que hace es que quiere menospreciar la labor que nosotros estamos haciendo para el reino de los cielos, iglesia. Pero tenemos que cerrarle, gloria al Señor, los oídos a la voz del enemigo. Tenemos que escuchar la voz de Dios, aleluya. Porque es que el enemigo no se cansa. Miren, en cuántas ocasiones yo he salido de aquí después de predicar, y el enemigo me pone pensamientos negativos: es que tú no sabes predicar, es que ese mensaje no llegó, y por ahí sigue. ¿Cuántos pensamientos
pensamientos negativos no nos pone a nosotros, el enemigo, para que dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos que aprender a reprender al enemigo. Yo no sé cuántos maestros han experimentado esto, que después de una clase, en vez de salir gozoso, cuando llega a su casa, ay, como que no vi, como que no llegó a la clase, y después que yo tuve tantos días estudiando, mire, eso lo pone el enemigo, ese espíritu de desánimo, ese espíritu de desaliento, lo pone el enemigo para que tú te sientes, para que tú no tengas esa disposición para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. De igual manera, cuando salimos afuera, gloria al Señor, amado, tenemos que entender que las maquinaciones del enemigo son reales, lo que nosotros tenemos es que aprender a conocer la voz del Espíritu, lo que tenemos es que aprender a obedecer a Dios, aleluya. Barak estaba asustado, él no quería ir, aleluya, porque él pensaba que el ejército enemigo lo iba a destruir, y esta mujer que conocía, que entendía que Dios estaba con ella, se levantó e hizo la diferencia, y gracias a eso, el abuso de 20 años que había tenido aquel pueblo enemigo, se acabó, gloria al Señor. Así que ahora ellos podían restablecer, gloria al Señor, nuevamente el comercio, la justicia, la paz había llegado a su territorio. Ellos ahora podían entrar y salir, ellos podían ahora sembrar de una manera pacífica, porque ya los enemigos no estaban ahí para ellos, aleluya. Así que, amados, nosotros somos los llamados a hacer la diferencia. Gloria al que vive para siempre. Quiero culminar con esto. Tenemos que reprender ese espíritu de resignación, de fracaso, de dolor, de miedo, de conformismo, en el nombre del Señor. Tenemos que ser como Déboras y reconocer que para este tiempo Dios nos ha llamado. Tenemos que levantarnos como madres en nuestro pueblo. Los varones tienen que levantarse como Nehemías para hacer la diferencia, aleluya. No podemos despreciar la voz de Dios, iglesia. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios en esta mañana nos está creando conciencia de que esta obra es del Señor, de que el trabajo que Dios nos está mandando a hacer es el trabajo de Dios, que un día no me van a dar cuentas a mí, le van a dar cuentas a Dios, que las vidas están en oprobio, están en opresión, y el Señor nos ha mandado a nosotros a hacer la diferencia. No nos excusemos más. No estemos diciendo, deja que críe mis hijos, deja que termine mi universidad, deja que me retire. No, amado, deja que el Señor me sane para hacer esto. No, amado, este es el tiempo que Dios nos ha llamado para que hagamos la diferencia. Es el tiempo de que como iglesia nos levantemos y podamos resplandecer. Es el tiempo que nos levantemos y podamos salir de los escombros, de las tradiciones, de las costumbres, para poder ser efectivos en este tiempo. Aleluya. Porque hay tanta gente que está en tanta necesidad. Tenemos que orarle al Señor para que como iglesia podamos salir de este lugar, fuera del campamento, a llevar este lindo evangelio, a llevar estas nuevas de salvación, que podamos consolar a aquellos que están abatidos, que podamos levantarle los brazos a aquellos que están con sus brazos caídos, que podamos sanar a aquellos, gloria al Señor, con una palabra, que podamos orar por ellos para que el Señor les sane, aleluya. Ese es el llamado de la iglesia, que podamos señalar el camino a aquellos que están buscando el verdadero camino, pero no hay nadie que les muestre cuál es el camino, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo eres por siempre. Te adoramos, oh Dios. Quiero cerrar recordándote que no tenemos que ser, los caballeros no tienen que ser el hombre nuclear, los jóvenes no tienen que ser los cuatro fantásticos, las mujeres no tenemos que ser la mujer maravilla. Lo que tenemos es que depositarnos en las manos del Señor para que Dios haga maravillas en medio nuestro. Gloria al Señor.
santo y poderoso en nuestros cielos. Todo aquel que ha entendido que Dios le ha dado una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, en esta hora ahí donde se encuentra, les voy a pedir que incline su rostro.